Aló, ¿me escuchas? Aló, Sí, señor, lo ¿me escucho escuchas? perfectamente. Ya. Bueno, Ya, listo. buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia sobre contratación de obras públicas en Colombia, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM y el doctor William Rodríguez, quien nos acompaña el día de hoy. Antes de dar inicio, nos permitimos invitarlos cordialmente a que se inscriban para participar de la agenda académica del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, SIMGA, el cual se realizará los días 26, 27 y 28 de abril en el Centro de Convenciones Ágora. En pantalla podemos evidenciar la temática que se tratará. Para mayor información la pueden consultar en la página web www.simga.com. De esta manera daremos paso al doctor William Rodríguez para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas o comentarios en el transcurso de la conferencia para írselas exponiendo al doctor. Así como también pueden invitar a sus amigos o conocidos a participar de la conferencia. En el chat voy a compartir el link de esta reunión. Entonces, adelante, doctor, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy William Rodríguez, yo soy abogado, egresado de la Universidad Unisan Gil de Santander. Eh, Soy especialista en Derecho Administrativo. En este momento presto mis servicios para la Alcaldía Municipal de Ubaté. Soy asesor jurídico y con una experiencia en contratación de más de 3 años. Entonces, el tema de hoy es todo lo relativo a, a, perdón que me está saliendo, todo lo relativo al proceso de contratación de obra pública. Entonces, vamos a empezar con a hablar sobre los pormenores. Vamos a determinar primero qué es una obra pública. Entonces, determinemos qué es una obra pública. Pues es un bien construido, realizados por el Estado, de forma directa o de forma indirecta, para hacer una construcción, un mantenimiento, una reparación o una modificación o una obra. Incluso podría ser para la destrucción de una cosa. A raíz de este concepto, pues nos deriva en otros dos conceptos, que uno es el de contrato de obra pública y el otro es el de concesión de obra pública. Siendo los dos actos jurídicos derivados de la obra pública, de la necesidad del Estado, la concesión pública son formas de apalancamiento financiero que vamos a ver en la segunda parte. Por el momento nos vamos a concentrar en el contrato de obra pública. Entonces, el concepto de contrato de obra pública son las que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento e instalación, en general para la realización de cualquier tipo de trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de su ejecución. Las actividades que entregan su objeto contractual son la construcción, el mantenimiento, la instalación, trabajo material. Entonces ahora vamos a entender qué es un contrato de obra pública. De acuerdo al Código Civil, un contrato de obra consiste en un objeto jurídico en un acto jurídico, perdón, es un acto jurídico en virtud del cual una persona se obliga para con otra a realizar una obra material determinada bajo una remuneración y sin mediar subordinación ni representación. Esto es supremamente importante porque si llega un punto donde tenemos subordinación o tenemos representación, cambia la naturaleza del contrato y se podría volver un contrato laboral. Entonces es importante que estas dos partes no estén dentro del contrato de obra pública, sin que el Estado pierda su poder de disposición, ¿no?
Entonces, el contrato de obra pública está muy bien reglamentado en la Ley 80 de 1993, que lo define como aquel que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general la realización de cualquier otro trabajo sobre bienes inmuebles del Estado. Entonces, ahí ya entonces pasamos a lo que tiene que ver con el marco normativo que nos viene a regir a nosotros. Nosotros tenemos dos grandes códigos que nos rigen esa parte, el Código Civil y el Código de Comercio. Ya después entramos a lo que es el Estatuto General de Contratación, que lo venimos a estructurar en la Ley 80 del 93, después posteriormente a la Ley 1150 de 2007, que nos habla de las modalidades, a la 1474 y en particular al tema que nos atañe hoy, al 1682 de 2013, que es en lo que tiene que ver con materia de infraestructura de transporte. Bueno, las modalidades de selección, la escogencia del contratista de obra pública se desarrolla a través de las siguientes modalidades. La regla general siempre va a ser la licitación pública. Las otras tipos de contratación se pueden aplicar en obra pública, pero ya vendrían a ser como unas excepciones. ¿Por qué? Porque la regla general, que es la licitación pública, nos permite a nosotros manejar unos intereses jurídicamente tutelados de una forma muy especial, que es poder tener una competencia que siempre va a mejorar los precios y va a mejorar las características de las obras en favor de nosotros. Nosotros vendríamos a ser el Estado. Entonces ya no tendremos que ver el Estado, ya no tendremos que ver como las alcaldías o como las gobernaciones, sino tenemos que vernos al Estado como el bien general, como la comunidad en general. Entonces, desde ese punto de vista, la licitación pública es la que mejor tutela ese derecho. También tenemos, de acuerdo a la cuantía o de acuerdo al objeto, la selección abreviada, tenemos la contratación directa y la mínima cuantía. Doctor, discúlpeme, lo interrumpo un momentico. Es que en el momento no evidenciamos que las diapositivas estén de pronto avanzando o no sé si seguimos en esta. Ya. Listo, perfecto. Ya. Entonces, ¿cómo identificamos si es un contrato de obra pública? Tiene tres características. Tiene tres características: que se trate de un trabajo material, que implique una modificación sustancial al bien inmueble y no cualquier trabajo material. La ley 80 guarda silencio sobre las modalidades de pago que se pueden someter al contrato de obra. Por eso maneja muchas modalidades de pago que las vamos a ver en las leyes posteriores que complementaron esta ley 80. Cuando se habla de contrato de obra pública, hay que tener en cuenta que se está refiriendo a una o varias de las actividades que implican un trabajo manual que tenga implícito la construcción, mantenimiento, instalación y en general la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, independientemente cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. Esto lo vamos a ver muy claro en el artículo 33 de la ley, el artículo 32, numeral 1 de la ley 80. Cuando se habla de contrato de obra pública, se está haciendo referencia a una o varias actividades citadas, como ya habíamos hablado anteriormente, y que su dinero, su pago, tenga que salir del erario público. Los elementos esenciales del contrato de los sujetos del contrato de obra pública. Tenemos dos sujetos, de los cuales tenemos el sujeto activo, que está determinado en el carácter de la entidad estatal, lo que se refiere al artículo 2 de la ley 80, así como los artículos 10, el 14, el 24 de la ley 1150. El sujeto pasivo
pues vendrían a ser ustedes que son los contratistas, los que se obligan a la ejecución de la obra del contrato. Ya el tercer, como un tercer elemento del contrato de obra pública viene a ser el objeto contractual, las cuales son las actividades relacionadas, como ya habíamos hablado anteriormente, de construcción, mantenimiento, instalación o cualquier trabajo material. Para lograr establecer el objeto en el contrato de obra pública es necesario entrar a determinar qué se entiende por cada una de las actividades. Cuando hablamos de construcción es cuando estamos iniciando la obra de cero y no hay ningún tipo de obra anterior. El mantenimiento es cuando no hacemos un cambio sustancial muy grande relativo a la estructura del edificio, pero sí se le está haciendo un mantenimiento, una instalación. Ya empezamos a hablar de situaciones como, por ejemplo, adecuaciones, instalaciones de nuevos ampliaciones, de nuevos estados, de nuevas dependencias. Ahí entonces estamos hablando. Para este tipo de obras, para este tipo de contratos, es muy necesario en la etapa precontractual los estudios técnicos que involucran los siguientes análisis que resultan aplicables. Esto nos dan los insumos a nosotros como oficina de contratación para poder desarrollar los estudios previos, para poder desarrollar el objeto del contrato y nos da la base para poder en sí desarrollar y direccionar el contrato. Entonces, estos estudios técnicos es muy importante, la descripción general del proyecto, la población beneficiada, los estudios geológicos o los estudios geotécnicos, dependiendo cuando apliquen, estudios de la situación actual y proyección del uso futuro de la obra. Esto es para la previsión del mantenimiento. Hay que ver que cuando tenemos dos opciones de obra o dos opciones de soluciones para solucionar, de alternativas para solucionar una necesidad, no necesariamente tenemos que estar pensando en hacer la obra de ceros. Podemos estar adecuando, podemos estar mejorando algún tipo de situación, y también para analizar ese tipo necesitamos cuánto nos va a costar el mantenimiento. Si el mantenimiento es más oneroso o menos oneroso de acuerdo al proyecto que estamos haciendo. Esto es muy importante que las entidades estatales determinan para poder saber el tipo de obra que van a hacer. También tenemos que entre los estudios técnicos tenemos los diseños, tenemos la estructuración y la distribución predial, el análisis ambiental, la identificación de factores sociales, ambientales, ecológicos, que puedan afectar la ejecución del contrato. Más adelante vamos a ver cómo son las situaciones de los riesgos con el contrato de obra pública, y cómo pensamos mitigar esta afectación. Toda obra siempre va a generar afectación, pero la obra, como esto está regido por los presupuestos de planeación, toda obra tiene que tener su proyecto de cómo vamos a mitigar eso. Y eso está dentro de estos factores y estos estudios, análisis que se le hace. También entre el análisis tenemos el costo estimado, el plan de manejo económico, el financiero, teniendo en consideración el origen de los recursos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no puede ser objeto de evaluación. Bueno, entonces aquí ya seguimos cómo se estructura o cuáles son los determinantes del análisis del sector. ¿Verdad? Yo sigo acá. Ya, el análisis del sector que nos va a permitir en los procesos de contratación de obra pública, las entidades estatales deben hacer un estudio del sector para tener los elementos que permitan definir los requisitos habilitantes en forma adecuada y proporcional. Seguimos en el principio de planeación. Estos análisis
se deben efectuar con la metodología contenida en la guía para la elaboración de los estudios del sector expedido por Colombia Compra Eficiente. Los que ya habían tenido algún tipo de capacitación conmigo, sabemos que los manuales de Colombia Compra Eficiente son jurídicamente relevantes. ¿Eso qué quiere decir? Que es obligatorio para las entidades estatales regirse por esos manuales. Entonces, las entidades estatales pueden verificar entre una de sus potestades y entre sus obligaciones, pueden verificar el RUP, solicitar información a los proponentes desde distintas perspectivas institucionales, desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista estatal, porque todo eso es lo que alimenta los estudios del sector. De esta forma es que nosotros estructuramos los estudios del sector, y estos estudios del sector son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque nos da el sustento jurídico para poder más adelante determinar el costo, determinar los imprevistos y determinar las alteraciones que posiblemente podría tener el contrato estatal en el futuro. Por ejemplo, al estudiar la parte gremial y al estudiar desde el punto de vista estatal y económico, podemos determinar que algún tipo de los insumos que se necesitan para la entidad estatal para desarrollar esa obra son económicamente muy volátiles. Entonces, eso nos va a determinar que podríamos llegar a tener algún tipo de problemas, y también nos va a determinar lo que es la garantía. Entonces, este análisis del sector, dependiendo de todos estos estudios que se hacen, ¿sí? nos permite identificar y poder nosotros tomar las medidas, generar los indicadores de capacidad financiera, de capacidad organizacional de los diferentes proveedores de los servicios. Con esta información, las entidades estatales o nosotros determinamos los requisitos habilitantes de manera proporcional. Esos requisitos habilitantes no se establecen de manera arbitraria, tienen una lógica, y una lógica es con estos análisis del sector que nosotros hacemos. Ahí es donde entra a jugar la oficina de planeación, la oficina del Ministerio de Comercio Exterior, las oficinas de desarrollo, porque ellos son los que nos permiten obtener esa información para nosotros poder hacer estos análisis y poder determinar y adecuar la complejidad que va a tener la obra pública y los imprevistos que podrían llegar a tener. Esto para poder determinar también, entre tantos factores, las pólizas de cumplimiento, las pólizas de garantía que vamos a ver más adelante. También el valor y las características de las obras en sí. Los análisis del sector nos permite realizar un análisis y una administración ideal del riesgo. También este análisis, la entidad estatal puede prevenir el número de proponentes que se podrían presentar en cada proceso de selección. Esa información nosotros también la rescatamos como entidad estatal de todos los procesos que ustedes inscriben al SECOP. Todo eso que ustedes escriben al SECOP, ustedes quedan registrados allá como algún tipo de elementos que ofrecen, y nosotros como entidad los tipos de elementos que requerimos, y eso es para poder hacer un análisis y prever nosotros el número de proponentes que se pueden presentar en cada proceso de selección. ¿Sí? Por lo que esta herramienta se puede emplear como un mecanismo para ampliar la participación de proponentes en estos procesos. Bueno, hablemos un poco de la estimación de riesgos. Lo que ustedes están viendo ahí es una matriz de riesgo. Esta matriz de riesgo la entidad estatal la elabora dependiendo de toda la información que ya veníamos recogiendo en etapa precontractual. Todo lo que veníamos hablando se viene a reducir a esta matriz de riesgo. Entonces, entre esos aspectos que debemos considerar para la estimación de riesgo, los procesos de contratación de obra pública, las entidades estatales deben realizar el análisis de riesgos de acuerdo a la metodología para la identificación y cobertura de riesgos expedidos por Colombia Compra Eficiente. Mire, estos manuales son supremamente importantes para ustedes como contratistas que ya son o que van a ser. ¿Por qué? Porque es que nos permite, yo por ejemplo que soy abogado litigante en controversias contractuales,
estos manuales nos permiten determinar cuál ha sido el error y la estimación de riesgos. ¿Por qué la estimación de riesgos nos puede ayudar a nosotros como contratistas? Porque podemos impugnar un proceso de selección, porque podemos impugnar una calificación arbitraria que el Estado haya hecho con ustedes. Por ejemplo, de acuerdo a la póliza, hay una póliza que está más adecuada a la otra y no ha sido calificada con relación a esta estimación de riesgo, porque esta estimación de riesgo nos permite identificar la cobertura que nosotros les podemos exigir. Entonces, si estamos exagerados en la estimación de riesgos, nos pueden objetar y podría ser susceptible de una controversia contractual para no haber adjudicado ese proceso a un proponente que cumplía con esas normas. Entonces, aquí es donde nosotros entramos, donde ya entra la parte legal, que es la ley 1150, donde nos establece que la entidad estatal debe incluir la estimación, la tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación en los pliegos de condiciones. Esto, ustedes tienen unos procesos, unas oportunidades en el proceso para poder intervenir en la elaboración de todos estos procesos ante la entidad. ¿Por qué? Porque ustedes tienen los periodos de objeción, donde ustedes pueden objetar las calificaciones de riesgo, donde ustedes pueden objetar las calidades de los materiales, y ahí es donde ustedes pueden solicitar y evaluarse de acuerdo. Y eso los podría llegar a habilitar en algún momento. También entramos al juego, empieza a entrar el decreto ley 4170 del 2011, que establece que la administración del riesgo es uno de los objetivos del sistema de compras. Y por ende, Colombia Compra Eficiente, que es una de las entidades que nos regula, establece que la administración o el manejo del riesgo debe cubrir desde la planeación hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías y o la disposición final del bien. No solamente la tipificación, estimación o asignación del riesgo que pueda alterar el equilibrio económico del contrato en la ejecución del contrato. También hay unas pólizas y unos riesgos que podrían darse después de la terminación del contrato que tienen que estar cubiertos. También es importante definir cómo el decreto 1150 nos define el riesgo. Nos define el riesgo como un evento que pueda generar efectos adversos y que de dista magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. Eso es supremamente importante porque si a ustedes los afecta un riesgo del cual en los estudios previos no estuvieron contemplados, de los cuales a ustedes nunca les exigieron pólizas ni les exigieron algún tipo de calidad, no podrían ser ustedes jurídicamente imputados de algún tipo de falta o de sanción. Y ahí es donde nosotros que trabajamos en las controversias contractuales nos dan todo el insumo para poder trabajar una sentencia favorable a nosotros como independientes, como personas lejanas de la administración, como la otra parte contractual. También la entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación presenta para el cumplimiento de sus metas y objetivos de acuerdo con los manuales y guías que Colombia Compra Eficiente. Porque esto es importante y para nosotros también es jurídicamente relevante, porque en algún momento podríamos llegar a nosotros a suscribir un contrato con una entidad estatal que durante la ejecución se nos vea interrumpido por algún tipo de objeción o algún tipo de medio de control que le establezcan a la entidad estatal. Y entonces, en el momento en que la entidad estatal se ve incapacitada para poder seguir desarrollando el objeto del contrato, pues nos está afectando y hay una afectación a terceros, a la otra parte, no solo a terceros, sino también a la otra parte contractual. Entonces, es importante
que esta estimación de riesgos esté muy bien hecha. Ellos siempre procuran hacerla muy bien porque jurídicamente relevante los podría meter en problemas. Entonces, toda esta estructura del sistema de la administración de riesgo debe tener 5 aspectos para manejar. Por ejemplo, los eventos que impidan la adjudicación y firmas del contrato, los eventos que alteren la ejecución del contrato, los eventos que alteren el equilibrio económico del contrato y la eficacia del proceso de contratación, la reputación y la legitimidad de la entidad estatal. Ya es una situación pues que no vamos a explicar acá porque ya es muy jurídica, pero ahí entramos a ver controversias contractuales, el hecho del príncipe, bueno, una serie de figuras que nos afectan el equilibrio económico del contrato. ¿Para qué las entidades estatales hacen estas matrices de riesgos y por qué generan los seguros? Para reducir la exposición del proceso de contratación frente a los diferentes riesgos que se puedan presentar. ¿Sí? Deben estructurar muy bien este sistema de riesgos para que le permitan dar un manejo adecuado a este riesgo y proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para los temas de decisiones relacionadas. ¿Por qué esto es importante para los contratistas? Porque no hay nada más rentable para los contratistas que un proceso que no tiene problemas y que se puede desarrollar en su santa normalidad. Cuando el proceso empieza a tener problemas, a nosotros como contratistas, a la entidad estatal, todo se vuelve muchísimo más oneroso, más distante en el tiempo. Entonces, es importante que ustedes miren cuando van a hacer las objeciones en el periodo precontractual, las objeciones a los pliegos de condiciones, que estos riesgos estén bien estimados. Porque, bueno, ese buen manejo adecuado nos ayuda a mejorar la planeación de contingencias en el proceso de contratación. Ahí tenemos, por ejemplo, ya lo de, más adelante vamos a ver la situación, todos los previstos, imprevistos que pueden surgir, por ejemplo, de los desarrollos catastrales. Esos podría llegar a ser una contingencia si todavía no se han terminado de adquirir los predios. Entonces ahí podemos usar un medio de control, el cual va a ser, al ver un incumplimiento de una responsabilidad contractual que está en cabeza del Estado, podemos llegar a ver un medio de control para poder hacer valer nuestros derechos y nuestras lesiones. También nos permite incrementar un grado de certeza entre las partes del proceso de contratación y al fin y al cabo todo se reduce a disminuir la posibilidad de litigios. Bueno, valor y forma de pago del contrato de obra pública. Entonces, nosotros, las entidades estatales manejan 5 formas de pago que se pueden establecer. Eso se maneja en la ley 1150 y en la ley 80. Donde las entidades estatales pueden establecer el valor y la forma de pago de los contratos de la obra pública a través de los métodos contemplados en la ley 80 y pueden ser pactados de distinta forma. Vamos a hablar de cómo se puede pagar una obra a precio global, ya el sistema de llave a la mano, sistema de precios unitarios, la administración delegada, el reembolso de gastos y la concesión de obra pública. Entonces, vamos a ver. Bueno. Ya. Entonces, el precio global. Cuando hablamos de la forma de pago del precio global, el contratista obtiene como remuneración una suma fija. Y es el único responsable del cumplimiento del objeto contractual. ¿Sí? La vinculación del personal y la elaboración de los subcontratos y la obtención de materiales. Prácticamente toda la responsabilidad del buen desarrollo de la obra está en ustedes que van a ser contratistas o que ya son contratistas.
se incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurre el contratista para la ejecución de la obra, y la entidad estatal no debe reconocer mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias no previstas que se encuentren dentro del objeto. Este es el sistema de precio global. Absolutamente toda la responsabilidad recae en el contratista. Tenemos un sistema, otro sistema de pago que se llama llave a la mano. Esto es un sistema que nosotros hemos usado mucho. ¿Por qué? Porque administrativamente nos reduce la carga y nos sirve muy bien y sigue manejando los principios de economía de planeación, todos los principios que tenemos en la ley 80, que es los que rige la contratación. ¿Por qué? Porque el contratista se encarga de hacer todas las labores de obra. Él se encarga de los diseños, se encarga del estudio de factibilidad, se encarga de la construcción, de la contratación del personal, las instalaciones, de adquirir los suministros, de entregar la obra terminada y en funcionamiento. No es solo terminarla, tiene que terminarse y en funcionamiento. ¿Sí? Y el precio ya corresponde al valor previamente establecido que opera como remuneración por todas las gestiones adelantadas del contratista. Este contrato lo están usando mucho, por lo que le digo, la carga administrativa la reduce prácticamente a cero. ¿Por qué? Porque el contratista hace todo y la entidad estatal lo que tiene es que revisar y hacer una que otra adecuación y se quita toda esa carga. Tenemos también otro sistema de pago para los contratos de obra pública, que es a precios unitarios. Las partes establecen el costo por unidad de cada uno de los conceptos que entregan la obra. Cada ítem de la obra lo contrata a un precio y hay una negociación y hay todo un sistema para eso. Las partes definen la estimación inicial de la obra, pero el valor real es el que corresponde a multiplicar de las cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada uno de la unidad de obra. Este de precios unitarios casi no es usado, pero sí he visto algunas entidades. ¿Por qué casi no es utilizado? Porque nos genera una incertidumbre. Entonces, desde esa incertidumbre no es bueno para nosotros como administración este sistema. Tenemos otra que es la administración delegada, donde la entidad estatal delega la ejecución de la obra al contratista en calidad de director técnico de la obra y ejecuta por cuenta y riesgo de la misma entidad estatal. Esta administración delegada tiene muchísima carga de responsabilidad en la entidad estatal. Y el contratista, su remuneración es a nivel de honorarios y son pactados por su gestión. El administrador delegado debe ejecutar la obra, responder por el buen resultado de la obra. Ya habíamos dicho, la entidad estatal asume los riesgos del contrato y la financiación de la obra, y los honorarios del contratista pueden pactarse de dos formas, o uno por porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo. Ya, bien. Tenemos otro sistema que es el reembolso de gastos. Este reembolso de gastos, el contratista asume los gastos de ejecución del contrato. Y la entidad, de forma periódica, que ya ha sido estructurada y ya ha sido contemplada en los estudios previos y en el contrato, reembolsa dichos gastos de acuerdo a la forma periódica como se pactaron esos reembolsos. Se reconoce al contratista los honorarios que se parten por su gestión. El valor inicial del contrato solo es un estimado de los costos probables. Es un estimado necesario para elaborar el presupuesto. Esto quiere decir que el valor real del contrato se establece una vez concluya el contrato. Este grado de incertidumbre no es bueno y son formas de pago, son formas de contratación. No podemos perder de vista que siempre va a ser la licitación pública y los
pagos, periodos, una de las mejores formas de tanto de control como de pago. Porque al momento de que, por ejemplo, en el reembolso de gastos, se determinan ciertos periodos donde se van a hacer los desembolsos, eso les permite a ustedes tener un apalancamiento financiero muy interesante y fuera de eso, a la entidad estatal poder tener un control muchísimo más grande, tanto de la obra y las cantidades de obra desarrolladas, como del presupuesto del contrato. Doctor, qué pena con usted, es que el ingeniero José Armando Pérez ha alzado la mano, entonces no sé si está de acuerdo, le podemos dar la palabra para que nos Bueno, cuente acerca de su inquietud o su comentario. bueno, Adelante, sí, señora. ingeniero José, ya tiene habilitado el micrófono. Sí, gracias, muy buenas tardes, muchas gracias, buenas tardes, doctor William. Tengo una Buenas tardes, preguntita ¿cómo están? y es sobre en esta forma de pago eh, que, que básicamente es donde se han visto grandes desfalcos o grandes problemas de precisión con respecto a la obra recibida. Eh, Tengo entendido que los trabajos de la refinería de Cartagena fueron mediante la modalidad de reembolso de gastos y que eso se Sí. terminó viendo como un agujero negro, absorbiéndose prácticamente más del presupuesto que estaba destinado. Ya, sí, lo que pasa es que, ¿Cómo se blindaría el modelo sí, de gastos reembolsables para evitar que ocurran esas condiciones? lo que pasa es que este tipo de modelos de gastos requiere un compromiso más grande de parte de la administración, sobre todo de los sistemas de control interno de la misma administración. ¿Mm? Que digamos, de cierta forma, sí se han presentado, porque evidentemente este tipo de pagos fue para ese contrato, no pierde los beneficios interesantes que tiene. ¿M? Porque yo creo que uno de los mayores problemas que te tiene como contratista es el apalancamiento financiero. ¿Sí? De todos modos, son formas de pago que son excepcionales. ¿Sí? Son excepcionales, pero no deja de mantener sus bondades. ¿Mm? Para mí, desde el punto de vista de lo ideal, de lo que es lo ideal de la obra pública, es un buen sistema. ¿Por qué? Porque lo que le digo, me permite un muy buen apalancamiento financiero. Entonces, mientras no suceda nada de improviso ni nada extraordinario en la obra, parece que el sistema funciona muy bien. ¿Mm? Porque también si nosotros somos conscientes, casi todos los sistemas han sido objeto de corrupción. ¿Sí? Entonces, sí, evidentemente usted tiene razón. Ese sistema allá se hizo a través de esta forma de pago. Sí, y la otra conexa con esto de la forma de pago es el precio global fijo, en donde el contratista pues prácticamente le traslada a la contratante todo el riesgo y lo Sí, incluye en el valor, porque él se sí. blinda, no va a quedar al aire a exposición. Y entonces terminan unas obras demasiado onerosas en comparación con utilizar un método un poquito más flexible como es el de valores o tarifas unitarias. Sí, sí, claro, es evidente, pero hay veces por cuestión de financiamiento, el precio global fijo, pues nos genera ciertas seguridades. Sí, claro, todos los sistemas, pues dependiendo del estudio de riesgos que se haga, pues generan cierto grado de incertidumbre y cierto grado de conflicto al momento o alteraciones al momento de la ejecución del contrato. Pero yo creo que casi todas las formas de pago han tenido algún tipo de problema. Entonces, tiene que ver más con la evaluación del proponente.
con la evaluación del sistema, con la evaluación que la entidad estatal le hace a los consorcios y a las uniones temporales, de poder analizar a todos sus integrantes y poder determinar ese tipo de riesgo. Pero sí, evidentemente los seguros se vuelven más onerosos en este tipo de contratación, y por eso es que no se podría llegar a hacer una comparación, que yo he visto que hacen las comparaciones la gente del común de los valores que puede tener una obra común y corriente a lo que puede tener una obra estatal. La obra estatal, evidentemente, por todas estas garantías y por todas estas cosas que el Estado tiene que hacer para evitar la corrupción, genera sobrecostos. ¿Sí? Y sí, se vuelve más onerosa las pólizas de cumplimiento, de estabilidades de obra, pero de todos modos también el Estado maneja unas potestades excepcionales donde él puede llegar y determinar de forma unilateral cómo va a estructurar su proceso contractual. Entonces, no, si bien sí hay riesgo, pues también es una forma de pago del contrato de obra pública. ¿Ya? Perdón. Sí, muchas gracias, doctor William, muy amable. Bueno, sí, señor. Bueno, entonces, nosotros íbamos. Entonces, bueno, el porcentaje de imprevistos en el reembolso de gastos, incluido dentro de la administración, ¿sí? Que tenemos imprevistos, ¿sí? Y que la utilidad es una forma de asignar y tratar un riesgo previsible dentro del proceso de contratación, en el cual la entidad estatal traslada el riesgo al contratista por los imprevistos que puedan ocurrir y corresponde su valor al costo de la contingencia que la entidad estatal le paga al contratista para que éste asuma el riesgo o la ocurrencia de estos imprevistos. Por eso era que el ingeniero que acaba de hacer la intervención manifestaba que este tipo de contrato genera unas pólizas muy altas, porque prácticamente el que asume el riesgo de todos los imprevistos pues es el contratista, pero también no podemos perder de vista que es la forma como el Estado y la administración estructura el proyecto. Entonces, también tenemos otra forma de pago que hemos visto de muy buena forma ahorita y de muy mala forma también, las concesiones de obra pública. Este es un modo de ejecución de la obra pública por el que la administración contrata a una empresa para la realización del trabajo y no paga el precio pactado, sino que su remuneración es la explotación de la obra construida durante un plazo definido. Esto tiene unos incidentes que afectan este tipo de presupuestos, porque a este tipo, porque estas concesiones salen tan costosas, porque el contratista tener que sacar el dinero para sustentar la obra por un término de 10 años, por decirlo, genera un costo financiero muy alto. Genera unos gastos, unos mantenimientos de malla vial, unos mantenimientos de cosas que él tiene que asumir por la estructura de este tipo de contratos. Entonces, todo eso hace que ese contrato sea muy oneroso, pero también está contemplando una serie de contingencias que las prevé en este tipo esta forma de pago. Hablemos un poco de la experiencia en los contratos de obra pública. ¿Cómo ustedes, la experiencia que le exigen es adecuada o no es adecuada a la obra pública? La experiencia, porque no podemos perder de vista que la experiencia requerida en un proceso de contratación de obra pública debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. Este ítem es supremamente importante para las controversias contractuales. ¿Por qué? Porque nosotros, en relación a esta experiencia, se da un tipo de calificación. En esta calificación
si de pronto nosotros salimos mal rankeados en esta calificación, podemos llegar a atacar este acto administrativo de adjudicación o de calificación, porque la experiencia requerida no es ni adecuada ni proporcional a la naturaleza del contrato. Entonces, tenemos que llegar a determinar cuándo una experiencia es adecuada. Entonces, es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar. Entonces, pongamos un ejemplo. Si el proceso de contratación es para la construcción de una vía, el proponente debe tener experiencia en construcción de vías, al menos en condiciones técnicas similares, ¿sí? Sin que sea relevante el lugar en el cual ha prestado el servicio, o quiénes han sido el contratante o volúmenes de obra específico que no aportan al proceso de contratación como criterio de selección objetiva. También cuando la experiencia es proporcional, cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y la complejidad del contrato a celebrar. Vamos a hablar entonces de algo que puede pasar de un ejemplo, ¿sí? En un proceso de contratación de obra pública, con un presupuesto oficial de 100 salarios mínimos, la experiencia exigida es proporcional si la entidad exige que los proponentes hayan participado en los procesos de contrato de 50 salarios mínimos legales vigentes del mismo tipo de obra. Entonces, aquí manejamos que si el contrato es de 100 salarios mínimos, la exigencia es proporcional y es adecuada exigir una exigencia en contratos de 50 salarios mínimos. Máximo al valor inicial, al valor mismo de la obra. Pero más allá ya se empieza a volver actos arbitrarios de la administración que podrían encajar entre las potestades excepcionales de la administración o no podrían encajar, sino ya volverse un acto arbitrario. Entonces, la experiencia, hay que tener en cuenta que la experiencia no se agota con el paso del tiempo. Por el contrario, los proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen sus actividades. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las exigencias de ustedes nunca se agotan, las experiencias siempre van a ser de ustedes, porque eso siempre va a estar en ese RUP que ustedes tienen que tener. Entonces eso hace una experiencia adquirida que es un derecho de ustedes. Se debe tener en cuenta que para iniciar la ejecución por parte de la entidad estatal se necesitan 4 requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para tener en cuenta? Entonces, debe efectuar el registro presupuestal, debe haber la aprobación de garantías, verificar el pago de las obligaciones del contratista en materiales de seguridad social y para fiscales de los empleados, de los residentes de obra, de todos los empleados que reporte en sus propuestas, ¿sí? Y los que vaya a usar. Y verificar que el interventor o el supervisor esté en la capacidad de iniciar su gestión. Durante la ejecución de los contratos de obra, toda institución que se da al contratista debe constar por escrito y debe ser expedida por la entidad estatal a través del ordenador del gasto o la persona delegada para este fin. Para nosotros, para mí, que somos abogados litigantes, que somos contenciosos del proceso administrativo, de los procesos contractuales, esto siempre, toda orden tienen que dársela por escrito a ustedes, porque es el insumo para poder establecer los medios de control y poder establecer la responsabilidad del contratista. ¿Por qué? Porque a través de estas autorizaciones por escrito o de forma que se puedan evidenciar, trasladamos las afectaciones causadas al contrato, no a ustedes, sino a la administración. Entonces, entonces, ¿cuáles son de cierta forma, los requisitos de toda instrucción que les dan a ustedes? Tiene que ser por escrita y tiene que ser expedida por la entidad estatal. Esto la tiene que hacer a través del ordenador del gasto, ¿sí?
si la instrucción proviene de la interventoría o del supervisor, debe darse a conocer a la entidad estatal. Ya, ahí ya vimos que entró a jugar otra parte de este entramado, que es un contrato estatal, y es el contrato de interventoría. Entonces, esta interventoría es un seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, que pueden realizarlos o una persona natural o una persona jurídica contratada para ese fin por la entidad estatal. Tenemos que ver que esto es un proceso alterno, esto es un proceso independiente del proceso de obra pública. Si bien está relacionado y está para controlar y para verificar la obra pública, no es anexo al contrato de obra pública. Esto es un contrato completamente independiente. Entonces, te decimos que es realizado por toda persona natural o jurídica para ese fin por la entidad estatal. En los siguientes casos, tenemos 3 casos en los cuales hay que contratar la interventoría. La primera, cuando la ley lo establece, cuando la ley ha establecido la obligación de contratar con esa figura en determinados contratos. Entonces, de acuerdo a la 1150, a la 1082 o a la 80, si está ya determinado en la ley que toca el contrato de interventoría, no hay nada que hacer y se tiene que ejecutar, ¿sí? También tenemos otra alternativa, que es cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en materia objeto del contrato. Por ejemplo, dentro de la administración no se encuentra una persona o de la institución con la capacidad de manejar la complejidad de esa obra. Por ejemplo, los túneles de la línea. Para manejar esa estabilidad de obra se requiere una mano de obra supremamente especializada. Entonces, ahí es importante tener es obligatorio tener la interventoría. También la otra que nos obliga a tener la interventoría es cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la entidad estatal lo encuentre justificado, puede determinar que la interventoría no solo se refiera al seguimiento técnico de la obra, sino también se puede hacer ese contrato de forma integral, no solo por el seguimiento técnico, también por los aspectos administrativos, control en los aspectos administrativos, control en los aspectos financieros, control en los aspectos contables y control en los aspectos jurídicos del contrato. Esto me parece a mí supremamente importante porque es que requiere muchísimos profesionales de los cuales en la obra pública vemos una oportunidad de trabajo. Entonces, aquí vemos que necesitamos administrativos, que necesitamos financieros, que necesitamos contables, que necesitamos jurídicos, que necesitamos ingenieros civiles. Entonces, todo esto genera ese bienestar social del cual está obligado las obras públicas. Porque la obra pública no solo genera el bienestar social a la persona que van a usar esas obras públicas, sino a los que están relacionados tan directas como indirectamente. Como esas obras públicas y ustedes como contratistas, como ingenieros civiles, aportan al desarrollo económico del país, aporta al desarrollo económico de la zona, a través de todas estas contrataciones que se tienen que hacer para este control. También no podemos perder de vista que el contrato debe ser supervisado directamente por la entidad estatal. En consecuencia, siempre que una entidad estatal suscriba este tipo de contratos, debe designar a un funcionario que haga la supervisión del contrato y que verifique su cumplimiento de las condiciones pactadas. La modalidad de selección para escoger al interventor siempre va a ser el concurso de méritos. Ahí no puede haber ningún otro tipo de forma de contratación para ese tipo de interventores. Siempre es el concurso de méritos. Ya que dentro del concurso de méritos
se llegue a un concurso frustrado, se llegue a un, no prospere el concurso de méritos por falta de proponentes, ya podríamos llegar a pensar en otra forma de contrato. Pero siempre la regla general va a ser el concurso de méritos. Todas las entidades estatales están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución de los contratos de obra. Entonces, y esto se hace a través de dos formas. O lo podemos hacer aparte del interventor, o se hace aparte o con un supervisor. Entonces, aquí ya entra a la figura del supervisor a seguir en este entramado complejo. ¿Sí? ¿Qué hace este supervisor? Que es un seguimiento técnico, que no es solo técnico, o sea, él tiene que ser tanto la parte técnica de la obra, la parte administrativa, la parte financiera, la parte contable, la parte jurídica, ¿sí? Pero la ejerce directamente la entidad estatal. Esta es una diferencia entre la supervisión y la interventoría. La supervisión es directamente la entidad y la interventoría es el tercero que va con ese contrato. El supervisor o el interventor debe exigirles a ustedes, los ingenieros civiles, el cumplimiento de todas las normas técnicas obligatorias de la obra. Y al final certifica el recibo de satisfacción únicamente cuando la obra haya sido ejecutada a cabalidad. Porque es importante esto, los que participan en estos tipos de licitaciones, que son interventores o que son supervisores, porque ustedes son jurídicamente vinculantes a la ejecución de la obra, porque ustedes tienen una obligación de control y vigilancia. Entonces, en el momento en que se caduque un contrato, se declare su incumplimiento, se declare su incumplimiento o algún tipo que derive de un medio de control, obligatoriamente se tiene que vincular al supervisor y al interventor, ya que haya factores que lo eximan de responsabilidad. Digamos que ese es otro tema, de acuerdo a los eximientes de responsabilidad, pero siempre el interventor es jurídicamente relevante a los contratos de obra pública. Entonces, los contratos de obra pública cuya modalidad de selección es la licitación pública deben contar por obligación con un interventor. En los estudios previos para procesos de contratación de obra pública, el valor que supere la menor cuantía, la entidad estatal debe pronunciarse expresamente sobre la necesidad de contratar un interventor o no. Eso tiene que quedar claro en los estudios previos. Ya teníamos claro que ninguna orden del interventor de obra pública puede emitirse verbalmente. Todo tiene que estar de forma escrita. Entonces, también, el interventor debe entregar por escrito sus órdenes y sugerencias, las cuales siempre tienen que estar dentro de los términos del contrato. No puede haber extralimitación de funciones. Ustedes tienen que tener claro cuáles son sus funciones y hasta dónde pueden llegar. ¿Por qué? Porque una extralimitación puede afectar la ejecución del contrato y puede generarles una responsabilidad, contractual a ustedes. Entonces, siempre tienen que estar regidos por los términos del contrato. Bueno, hablemos un poco de las cláusulas excepcionales que se manejan en la contratación estatal. Entonces, estas cláusulas excepcionales son 4. Las entidades estatales deben pactar en todos los contratos de obra las cláusulas excepcionales establecidas en la ley 80. También van unidas a las cláusulas, a las potestades exorbitantes
o el concepto de potestades exorbitantes de la administración pública. Entonces, entre estas cláusulas tenemos la interpretación unilateral, la modificación unilateral, la terminación unilateral y la caducidad. Esto, si bien hay un proceso, la administración tiene que hacer un proceso, es obligatorio que la administración en algún momento del incumplimiento o de la necesidad tiene que estar en la obligación de aplicar estas cláusulas excepcionales. ¿Por qué? Porque es que estas cláusulas excepcionales o exorbitantes, ¿sí?, se deben utilizar para evitar la paralización parcial o total de la obra o evitar una afectación grave del servicio público que la entidad estatal pretende satisfacer. Entonces, las entidades estatales solo pueden ejercer las facultades derivadas de estas cláusulas dentro del plazo de la ejecución del contrato. Porque si las va a ejecutar después de eso, ya son consideradas extemporáneas y ineficientes. Entonces tenemos que entender que estas cláusulas son una orientación estatal y el querer del legislador de dotar al Estado de privilegios claros frente a su particular, poder ejercer ese control, poder entrar en cintura a los contratistas y poder vigilar el buen desarrollo de la obra. Tenemos que tener en cuenta, por eso no están contempladas ni las multas ni la cláusula penal pecuniaria son potestades excepcionales. ¿Por qué? Porque estas están excluidas entre el artículo 14 de la ley 80, ¿sí?, y pueden ser pactadas en un contrato estatal de acuerdo al principio de la autonomía de la voluntad y por un acuerdo entre las partes. Las potestades excepcionales están consagradas en la ley, son legales, con el exclusivo objeto de evitar las afectaciones. Entonces, si no se está viendo, si no se está visualizando que va a haber una paralización o va a haber una afectación, la aplicación de estas cláusulas excepcionales es una extralimitación de la administración pública, objeto de medida y control. Entonces, más insumos para ustedes, más insumos para nosotros, porque la aplicación de estas cláusulas exorbitantes tienen que ser justificadas, tienen que ser demostradas y tienen que estar aportadas dentro de los procesos para que realmente sean efectivas. O si no, simplemente es una afectación a ustedes como terceros, como la otra parte contractual de la ecuación. Entonces, ¿cómo? Hablemos un poco de los cambios que se pueden hacer en los contratos de obra pública. ¿Cuándo es necesario modificar estos aspectos del contrato? ¿Cómo? ¿Cuáles? Como la ejecución de obras adicionales o complementarias, ¿sí?, suspender o reanudar la ejecución contractual, modificar los precios unitarios, entre otras situaciones. Es necesario que la administración justifique, ¿sí?, y documente documente las razones de las modificaciones correspondientes. Porque estas modificaciones y justificaciones son jurídicamente relevantes a la administración si no están debidamente justificadas y generan una afectación grave al patrimonio de ustedes como contratistas. Principio de la responsabilidad contractual y extracontractual. Entonces, ¿cuándo se afecta el presupuesto? La modificación debe estar precedida del cumplimiento de los requisitos en materia presupuestal. Y las garantías del contrato deben ampliarse en el valor adicional. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder hacer las modificaciones, los incrementos de obra, los incrementos de presupuesto, tiene que por obligación aumentarse las garantías.
y aumentar las pólizas de los seguros. ¿Cuándo se modifica el plazo de un contrato? Cuando se modifica el plazo de un contrato, también la garantía debe prorrogarse por su paso ampliado a la cobertura de la vigencia. Tenemos que tener en cuenta, como nota para nosotros, los contratos de obra pública pactados a precios unitarios, cuando lo que varía no es el objeto del contrato, sino la estimación inicial de las cantidades de obra, no es necesario modificar el contrato, pues la mayor cantidad de obra no implica un cambio ni en el objeto ni en el valor del contrato. Así, lo que precede es realizar movimientos presupuestales necesarios para cubrir los mayores costos de ejecución de obra. ¿Qué obligaciones posteriores a la liquidación del contrato de obra pública les atañe? Tanto a la entidad como a los contratistas. Aquí vamos a usar y vamos a analizar lo que son el decreto 1082 de 2015. ¿Por qué? Porque la entidad está en la obligación de realizar las siguientes actividades. Tenemos que tener en cuenta que en los procesos de responsabilidad, una de las principales ítems o de los principales requisitos para que también la parte pueda exigir el cumplimiento a la otra parte es que la primera parte tuvo que haber cumplido sus obligaciones. Usted no puede reclamar las obligaciones de otra persona si usted no ha cumplido las suyas. Entonces, esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque la entidad estatal tiene que realizar estas obligaciones. Tiene que hacer el seguimiento a la calidad y la estabilidad de obra y cobrar las garantías que las amparan cuando se presentan el siniestro. O sea, en un siniestro, cuando surge el siniestro, cuando surge algo que afecta la obra, lo primero que tiene que hacer y como obligación de la entidad estatal es cobrar las garantías. Si ellos no cobran las garantías, hay un incumplimiento de parte de la entidad estatal. Debe cumplir las obligaciones, la entidad estatal también debe cumplir las obligaciones derivadas de la regulación de las disposiciones, tanto de disposición final y de recuperación ambiental. Y otra de las obligaciones que tiene la entidad pública, cerrar el expediente una vez se haya cumplido la vigencia de las garantías y las obligaciones derivadas de la disposición final de los residuos. La calidad de la obra en los contratos estatales. Entonces, hablemos un poco de la calidad de obra. ¿Cómo debe ser entendida esta calidad de obra? Entonces, tiene 3 parámetros que nos da la 1150. ¿Cómo debe ser entendida la calidad de obra? Bajo 3 ítems importantes. El grado de excelencia del producto, que tienen que ser productos de calidad como se estipuló en los estudios previos ya en el contrato. El grado en que un producto o servicio satisface la necesidad de la entidad y el grado de conformidad de un producto o servicio con un requerimiento dado. ¿Cómo se le dio conformidad al requerimiento que la entidad estatal colocó en los estudios previos? Por eso es que los estudios previos son jurídicamente vinculantes y hacen parte estructural del contrato, porque son los que nos dan las calidades de obra, son los que nos dan todos los requisitos para si hay satisfacción o no satisfacción de la obra. Entonces, de acuerdo a estas definiciones, la calidad está relacionada con la satisfacción de la necesidad, ¿sí? Por lo cual es importante que las entidades estatales definan adecuadamente las propiedades que deben de tener el producto final y la forma en que deben de ser medidas. Por ejemplo, en un contrato, que ustedes participen en una licitación, donde no se esté determinando exactamente la calidad de la obra, le deja usted abierto a poner
cualquier tipo de material que tenga, por ejemplo, la determinación, que tenga el nombre o que tenga eso. Por eso, esos estudios previos y esos contratos tienen esa determinación exacta de cuál es el material que ustedes tienen que usar. Y si ustedes no lo usan, generan una controversia contractual porque no hay un cumplimiento al contrato estatal. ¿Mm? Listo, entonces tenemos que otro de los aspectos que debemos tener en cuenta para los contratos de obra pública es los indicadores de calidad. Estos indicadores de calidad son características de una obra que puede ser objeto de medición y que definen la conformidad del bien con un requerimiento previo. Las características deben de ser medibles en un procedimiento de control de calidad. Por ejemplo, si en un proceso de construcción de una vía la entidad estatal requiere que el asfalto sea durable, debe establecer como características de calidad las propiedades del asfalto que garantiza la durabilidad. Si no están establecidas de buena forma, si no están establecidas de forma amplia, podría haber un eximiente de responsabilidad para ustedes como contratistas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que uno de los factores que nosotros como entidad estatal usamos para determinar las ofertas más favorables son estos factores de calidad. Entonces, ¿cuáles son los factores que las entidades estatales usan para determinar eso? Entonces, tenemos dos factores: la mejor relación precio-costo-beneficio y los elementos de calidad. Estos elementos de calidad deben de estar soportados en puntajes y fórmulas de evaluación. Todo tiene que estar en los estudios y en los estudios previos y en los contratos. ¿Por qué? Porque a ustedes no les pueden venir a evaluar la obra de una forma que no haya sido pactada anteriormente en los estudios previos o en el contrato. Por eso, cuando ustedes revisan la licitación, es importante que ustedes vean no solo lo que piden, sino cómo se los van a evaluar. Porque de acuerdo a esos elementos, por ejemplo, de calidad, ustedes pueden objetar tanto los puntajes como la fórmula usada. Eso se ve mucho, nosotros lo hemos visto mucho acá, que se objeta la fórmula usada para determinar la calidad de algún producto o de algún servicio. Entonces, la entidad debe determinar el contenido mínimo de los documentos a los cuales se le va a asignar puntaje, que le permita a la entidad estatal de verdad visualizar y analizar la forma más concreta y el control de calidad de las obras y los parámetros objetivos que van a ser evaluados en cada uno de los documentos, ¿sí? Y la determinación y la asignación del puntaje. Aquí es donde entramos nosotros como asesores de ustedes y un trabajo en forma. ¿Por qué? Porque aquí es donde esto nos da la base para objetar el proceso. En la etapa de objeciones a los pliegos de condiciones, todo esto es lo que se usa y todo es lo que hay que evaluar para determinar y poder estructurar el contrato de buena forma. También tenemos que tener en cuenta que hay una evaluación del desempeño del contratista en contratos anteriores. ¿Por qué? Porque es que este criterio permite tener la certeza con base en la calidad con la que el contratista ha desempeñado trabajos anteriores. Porque esto nos permite verificar, bueno, para verificar esto hay varias opciones. Tenemos la visita de obra, tenemos la presentación de resultados del test de calidad, las certificaciones de calidad obtenidas en otros proyectos y la certificación de contratos terminados oportunamente. Esta es la razón por la cual a ustedes les piden eso, porque necesitamos determinar la calidad de ustedes como contratistas. Ya vamos a hablar entonces de la otra parte, que es la concesión de obra pública. La concesión de obra pública, entonces, es un modo de ejecución por el cual la administración
contrata a una empresa para la realización del trabajo y no paga luego un precio por ella, sino que la remuneración es otorgarle la explotación de la obra construida durante un plazo determinado. En este caso, el Estado paga la obra, en este caso, el Estado paga la obra pública, sea la paga construida, mantenida y conservada. Ahí no es solo hacerla, sino tiene esos tres parámetros: construida, mantenida y conservada, ¿sí? Con la entrega en operación y explotación de la obra. Por eso es que todas esas concesiones de obra pública, en ellos, por lo general, recae la construcción, el mantenimiento y la conservación de la obra. Entonces, en aquellos contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o de un concurso público, la interventoría de dichos contratos deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante o del contratista y que no tenga ningún tipo de inhabilidades con relación a las partes contractuales de la obra pública. Listo. Bueno, entonces miremos un poco lo que es la definición del contrato de concesión. Entonces decimos, eso lo vamos a encontrar en la ley 80. Entonces es como el que celebra las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona que se va a llamar concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial de una obra o bienes destinados al servicio de uso público. Entonces, miremos cómo es la licitación pública. Entonces, empecemos porque, pues, determinemos que en sí es un procedimiento. Doctor, qué pena, se le fue el audio. Doctor, ¿me escucha? Eso es el interés general. Aló, doctor. Entonces, ¿sí, señor? Es que se le ¿Aló? fue el audio. Ay, perdón. ¿Ya Sí, me señor, escucha? por un momento. Sí, señor, ya ahora sí lo escuchamos de nuevo. Bueno, entonces la parte que por ser dineros públicos, lo que importa es el interés general. El procedimiento es completamente reglado por la ley en cada uno de sus pasos y etapas, sustentado en los principios de publicidad para así garantizar la libre concurrencia. Este principio de publicidad es de control de todos. Todos controlamos de cierta forma este principio de publicidad. Porque todos estos incumplimientos que una entidad estatal hace a estos principios generales de la contratación son los que nos pueden llegar a generar algún tipo de controversias que en algún caso podría llegar a ser beneficioso para nosotros como contratistas. Bueno, listo. Entonces pasamos a lo que es la 1682. Que esta ley, ya un segundo. Esta ley es la que nos regula, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los pasos, ¿no?, de la licitación pública, la que nos da los parámetros, nos da todas las reglas de lo que es la ley de infraestructura y transporte, ¿sí? Sin tener en cuenta todo lo que son los principios de la licitación pública, porque sí maneja la estructura, por decirlo así, de la licitación pública y las reglas de la licitación. Lo que pasa es que maneja otras disposiciones que son aplicadas a los proyectos de infraestructura, pero el proceso de licitación es exactamente igual. En los procesos de licitación pública se debe
para seleccionar el contratista de obra se deben estar conformada por 2 sobres. Eso eso. El primer sobre se deberá incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, los documentos a los cuales se les asigne puntaje diferentes a la oferta económica. Por eso, cuando para abrir el segundo sobre, que solo es relevante ¿para qué? Para revisar la oferta económica. Todos los que hemos visto, los que hemos estado en algún tipo de esta apertura de sobres, nos damos cuenta que la apertura del segundo sobre simplemente es gana el que tenga el menor precio. ¿Por qué? Porque ya en la evaluación del primer sobre están los habilitantes y entonces ya se da por entendido que todos están habilitados los que llegan a la apertura del segundo sobre. Entonces, en los procesos de licitación pública, para seleccionar al contratista de obra pública, las entidades estatales deberán publicar el informe de evaluación relacionado con los documentos de evaluación, con los documentos de los requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuación, diferentes a la de la oferta económica del primer sobre. Es importante, ustedes deben de tener en cuenta que el informe permanecerá publicado en el SECOP durante 5 días hábiles normal, el cual los proponentes podrán hacer observaciones que consideren y entregar los documentos y la información solicitada. Para hacer estas observaciones tenemos en cuenta todo lo que hemos venido hablando, prácticamente todo lo que hemos venido hablando se van a reducir en estos tipos de evaluación, porque ahí es donde los vamos a aplicar. El segundo sobre, no podemos perder de vista que solo contiene la oferta económica. Se mantendrá cerrado hasta la audiencia inicial de adjudicación. En este momento se puede hacer observaciones al informe de evaluación y se debe decidir en la misma audiencia. En la misma audiencia tiene que decidir. También se declarará apertura al sobre. Tenemos que tener en cuenta que la ley que nos rige, este procedimiento es estricto. Si hay algún tipo de alteración a este procedimiento, es susceptible de impugnación. Aquí también se va a evaluar la oferta económica a través del método de presupuestos en los pliegos de condiciones. Se corre el traslado de los proponentes habilitados para la revisión del aspecto económico y ahí mismo, en esa audiencia se va a establecer el orden de elegibilidad de las propuestas. Tenemos que el artículo 30 de la ley 80 es la que regula la estructuración del procedimiento de los contratistas. Este señala las reglas a las que se encuentra sujeto el proceso de licitación. Ya vimos ahorita, ya vamos. Entonces, que con la expedición ahora de la 1882, que es la ley 1882 de 2018, se adicionaron al mencionado artículo 2 parágrafos en los cuales se incorpora una serie de medidas que buscan fortalecer la transparencia. Entonces, complementando lo anterior, estas son normas y ya estamos empezando a trabajar todo lo que tiene que ver la transparencia en los procesos de contratación. Porque esta ley y esta ley de transparencia se tiene que complementar como la oferta presentada por los proponentes debe estar única y exclusivamente en estos 2 sobres. El primero, los documentos habilitantes que ya hablamos, y el segundo, únicamente la oferta económica. Revisar que los sobres estén completamente cerrados. Las modificaciones incorporadas en el procedimiento de selección del contratista le corresponde a las entidades realizar esas actividades durante la audiencia de adjudicación. Entonces tenemos que el procedimiento básicamente está estructurado en 4 pasos. Dar apertura al segundo sobre, realizar la evaluación de la oferta económica presentada con los proponentes, con base en los métodos aleatorios escogidos y determinados en los pliegos de condiciones. Se le da traslado a los proponentes habilitados para que revisen la evaluación económica y ya, establecemos el orden de elegibilidad. Bueno, hablemos un poco
de lo que es este contrato de interventoría. Entonces, es un seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada para este fin, por lo cual la entidad estatal para este fin, la entidad estatal la debe hacer en estos casos. Son de obligatorio suscripción de este contrato en estos 3 casos. 1, cuando la ley lo establezca, su obligatoriedad de contar con esta figura en determinados contratos. 2, cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo y cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique. Entonces, cuando la entidad estatal lo encuentre justificado, puede determinar que la interventoría no solo se refiere al seguimiento técnico, también la interventoría puede manejar aspectos administrativos, financieros, contables, jurídicos, técnicos, ambientales, sociales, prediales, de seguros, todos los que requiera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es un contrato integral. Se hace a través de un concurso de méritos. Solo los contratantes son los únicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de esta interventoría. El objeto del contrato siempre va a ser la interventoría técnica, económica, financiera, contable y jurídica. La medición de los indicadores en los términos señalados en el contrato de concesión. Entonces, el contrato de interventoría está ligado y está arreglado por el contrato de concesión, por el contrato principal. Por este contrato de interventoría es un contrato secundario, es un contrato anexo al otro. ¿Por qué? Porque ciertas obligaciones nacen del contrato principal. Y el plazo de ejecución del contrato de interventoría es a partir de la suscripción del contrato de infraestructura. Desde ahí empieza a regir el contrato de interventoría también. Ya habíamos hablado que puede ser para gestión administrativa, para la gestión técnica, para la gestión financiera, la jurídica, la económica, la ambiental, todo eso. Bueno. Listo, entonces hablemos de la ley de transparencia, que es la que nos tendientes a prevenir los actos de corrupción. Refuerza la articulación y coordinación entre las entidades estatales. Ahí lo tenemos, es la 2195 del 22. Entonces, ya seguimos. Entonces, las responsabilidades administrativas sancionatorias contra personas jurídicas y sociedades extranjeras. Entonces decimos que las personas jurídicas y las sociedades extranjeras deben responder penalmente de forma individual y las medidas contempladas en los artículos 91 de la Ley 906. Aquí ya estamos hablando de Código Penal. Se aplicará el régimen de responsabilidad administrativa sancionatoria a personas jurídicas, las sucursales de sociedades extranjeras, personas jurídicas que entregan uniones temporales, uniones temporales o consorcios. Aquí tenemos que entrar a ver cuál es la diferencia de responsabilidades entre una unión temporal y la unión de un consorcio. De acuerdo a la norma, como las uniones temporales o consorcios tienen sus responsabilidades, se aplican las sanciones. Las empresas industriales y comerciales del Estado, las de economía mixta, entidades sin ánimo de lucro, domiciliadas en Colombia, y cuando ¿qué? Cuando se den unos presupuestos que se da en la misma ley. O sea, ¿cuáles son estos supuestos? Tiene que haber una sentencia penal condenatoria ejecutoriada
Cuando la persona jurídica social o la sucursal de la sociedad extranjera haya hecho la comisión de la conducta punible cometida o por sus administradores o indirectamente por la comisión de una conducta punible cometida por sus funcionarios. O sea, estamos hablando que la entidad responde por los actos de los administradores, de los funcionarios y de los empleados. Y cuando la persona jurídica o sucursal de la sociedad extranjera haya realizado la conducta punible por acción u omisión, considerando la aplicación de sus respectivos controles de riesgo. Bueno, cuando hablamos de o qué pasa en los casos de soborno transnacional, pues la Superintendencia de Sociedades aplicará el régimen de responsabilidad administrativa, la Ley 1778 de 2016, para esa falla administrativa. Entonces, aquí ya, bueno, sanciones administrativas. Entonces, las sanciones administrativas, nosotros tenemos 3. Multa, inhabilidades y publicaciones. Las multas van hasta 200.000 salarios mínimos, que se sumará al mayor valor del beneficio obtenido o pretendido, y se debe tener en cuenta la capacidad patrimonial de la persona jurídica. Las inhabilidades para contratar de acuerdo a la ley 80. Ahí vamos al artículo 8º. Y la publicación en medios de amplia circulación hasta por 5 veces con la periodicidad que la autoridad indique de la sanción, en la decisión de la sanción. Hay que tener en cuenta que una vez ejecutará el acto administrativo por el cual se impongan las sanciones, este debe inscribirse en el registro público, en el RUP, correspondiente de la persona jurídica o de la sucursal de la sociedad extranjera. Además, la autoridad administrativa remitirá el acto administrativo a la Cámara y Comercio. Entonces, acá tenemos cuáles son los criterios de graduación de las sanciones, porque todas las sanciones no son igual ni se debe aplicar el mismo criterio de sanciones. ¿Cuáles son estos criterios? El daño o peligro generado. Si afectó a una comunidad, si afectó a una comunidad de especial protección. El beneficio económico obtenido, la reincidencia, la obstrucción que haya cometido ese contratista en la investigación, la conducta procesal, la utilización de medios fraudulentos, tanto en la etapa precontractual como en la etapa contractual. La utilización de personas interpuestas para ocultar la infracción. ¿Sí? Y la renuencia o desacatos al cumplimiento de las órdenes. Entonces, también ustedes tienen unos atenuantes. Entonces, estos atenuantes, si ustedes aceptan la infracción antes del decreto de pruebas, ¿sí? Salvo que se esté en presencia de reiteración de conductas. O sea, aquí tiene que ser primero, o sea, una conducta por primera vez. ¿Sí? El grado de cumplimiento de las medidas cautelares. La realización de un proceso adecuado en caso de que la persona jurídica haya sido adquirida por un tercero. Por ejemplo, una empresa y suscribió un contrato. Después se terminó el contrato y vendió la empresa y después se empezó a gestar el proceso. Entonces el proceso siempre va a venir a atacar la empresa, pero la empresa ya cambió de dueño y ese dueño pues no tiene nada que ver con el proceso contractual que se está demandando o que es objeto de eso. También hay que tener en cuenta que uno de los atenuantes es que ustedes hayan entregado pruebas con la comisión de los delitos. Que hayan puesto en conocimiento, que adopten medidas y acciones que a juicio de la autoridad administrativa permitan prevenir futuros actos de corrupción y abstenerse de ejecutar negocios jurídicos. Todos estos son atenuantes que en algún momento pueden llegar a ayudarles en algún proceso. Hablemos un poco de la ley de la 1474 de 2011, que nos viene a dictar las normas para fortalecimiento de los mecanismos de prevención, investigación, las sanciones de actos de corrupción,
lo que llamamos la ley anticorrupción, ¿sí? Porque nos determina inhabilidades para contratar, que tales inhabilidades se extenderá a las sociedades en las que sea socio tales personas. Estas inhabilidades podrán ser hasta por 20 años. Las inhabilidades para contratar de quienes financien campañas políticas. Prohibición de ex servidores públicos en gestión en intereses privados por 2 años. Exclusión de beneficios en delitos contra la administración pública relacionados con corrupción y la aplicación de los términos de la prescripción penal. Entonces hablemos un poco de lo que tiene que ver la corrupción privada en estos procesos de contratación. Porque es cuando a través de directa o interpuestamente persona prometa, ofrezca y conceda. Parece que esto es muy conocido, hay veces en ciertas licitaciones y en ciertos contratos. Que le haya prometido, le ofrezca y le conceda a directivos, administradores, empleados, asesores de una sociedad que haga parte del contrato. Hay que tener en cuenta que hay que demostrarlo, porque no todos los empleados tienen una relación directa con el contrato ni con la estructuración del contrato. Eso también se ve, lo vemos en la ley, en el Código Penal. ¿Para qué? Para que favorezca a un tercero. Entonces aquí tenemos 2 tipos de sanciones, la prisión, que es de 4 a 8 años, y la multa, que es de 10 a 1.000 salarios mínimos. ¿Ya? Vendría a ser el fraude a subvenciones, ¿sí? Que vendría a ser la entrega de dinero, bienes y servicios realizados por una administración pública a un particular, sin la obligación de desembolso, entregas de dinero. Lo que pasa es que usan el contrato para disimular esa entrega de dinero, pero una de las particularidades es que no hay ni obligación ni hay cumplimiento de la obligación. Para eso se tiene contemplado de 5 a 9 años de prisión y de 200 a 10.000 salarios mínimos legales vigentes dependiendo de la cuantía del delito. Sanciones administrativas. Entonces, para las sanciones administrativas tenemos 6. Las multas, las inhabilidades, la publicación, la prohibición, la remoción de 2 tipos de remoción. Una, a los que hayan sido condenados penalmente y a los que hayan tolerado o consentido la conducta. Entonces, unos que son los que son directamente implicados y otros que son los partícipes de segundo plano. Entonces, acá tenemos que para el criterio de graduación de estas sanciones, entonces tenemos, los vamos a dividir en 2, las agravantes y las atenuantes. Las agravantes, el daño o peligro generado, el beneficio económico obtenido, la reincidencia, los medios fraudulentos y el desacato. Y bueno, los atenuantes ya los habíamos revisado. Estas son las condiciones generales del proceso de licitación pública en el contrato de obra. Tenemos cómo se estructura, cuál es el proceso, hasta dónde nos llega etapa precontractual, hasta dónde nos llega etapa contractual y hasta dónde son susceptibles de o medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o medio de control de controversias contractuales. Sí, señora. Doctor, discúlpeme, qué pena molestarlo. Lo que pasa es que por temas de tiempo en la plataforma nos quedan 5 minutos de reunión. Listo, no hay lío. Entonces, pasemos. Gracias, listo, sí, señora. Pasemos a lo que son las garantías en los contratos de obra pública, ¿sí? Que ya venimos a ver. Entonces, decimos que una de las características de las garantías del contrato de obra pública es que es indivisible. La cobertura del riesgo es indivisible. En los contratos con un plazo mayor a 5 años, las garantías pueden cubrir los riesgos
de la etapa del contrato o del periodo contractual de acuerdo a lo previsto en el contrato, a los pliegos de condiciones. Entonces, en consecuencia, la entidad estatal, en los pliegos de condiciones para la contratación de obra pública, debe indicar las garantías que exige para cada etapa del contrato. De acuerdo al decreto, ahí eso no lo regula, el decreto 1510 de 2013. Entonces, para que sea viable jurídicamente dividir la garantía, se debe cumplir dos condiciones. En términos generales es indivisible, pero se puede dividir bajo estas dos condiciones. Una, que el plazo del contrato exceda de 5 años y que por la estructura del negocio jurídico que se ejecute por etapas o que para su desarrollo se requiera su división. Entonces, miremos la garantía del oferente plural. Entonces, cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como una unión temporal o un consorcio o una promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos los integrantes, de acuerdo al mismo decreto que ya estábamos hablando. Entonces, la garantía la tiene que dar todos sus integrantes. Ya habíamos explicado por qué. ¿Por qué? Porque en todos ellos hay un grado de responsabilidad de cada parte de esa sociedad. Entonces, todos tienen que estar cubiertos de esa responsabilidad. Entonces, la garantía de los riesgos por incumplimiento de la oferta, ¿sí?, debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta en los siguientes casos. Cuando la no ampliación de la vigencia de la garantía de la seriedad de la oferta, cuando el plazo de la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado siempre que tal prórroga no sea inferior a 3 meses. En este caso, la norma prevé los eventos en los cuales las entidades harán efectiva la garantía de seriedad de la oferta, y es la no aplicación de la vigencia de la garantía de seriedad, ¿vale? Entonces tenemos, de cumplimiento, tenemos el buen manejo y correcta inversión del anticipo, devolución del pago anticipado y el cumplimiento del contrato. Pago de salarios, estabilidad y calidad de obra, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y demás incumplimientos de obligaciones que las entidades consideren que serán paradas. Entonces, para todo esto, siempre debemos presentar nuestras garantías como en los términos que ellos los ejercen, los soliciten. Entonces, creo que hasta acá ya concluimos la intervención. Entonces Perfecto, doctor, muchas gracias. Pues en este momento, por temas de tiempo, bueno, le agradecemos a todos los participantes, a usted, doctor, por su valioso tiempo, por toda la información y la explicación suministrada. Nos gustaría saber si es posible, nos podría compartir el material expuesto. Sí, claro, sí, señora. Perfecto. Sí, yo te lo envío y Sí, su señor. merced lo distribuye. Sí, señor, Listo. perfecto. Bien, sí, señora. Muchas gracias, doctor. Y a todos los participantes agradecemos su asistencia. A sus correos llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia. Y por último, les queremos recordar la invitación para que puedan participar del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos SINGA. Muchas gracias nuevamente, doctor, y esperamos próximamente volver a contar con su compañía. Daríamos por finalizada la sesión y para todos feliz resto de día. Que estén muy bien. Muchísimas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Buen día.